Bueno, muy buenos días. Les traigo el nombre del Señor. ¿Se escucha bien el audio? ¿Se escucha bien ahí, mis hermanos? Gloria a Dios, mis hermanos. Siempre es un placer y un gozo poder estar con ustedes, hermanos, en esta mañana y poder compartir la palabra. Como saben, el día de hoy nuestro pastor está un poco mal de salud. Estemos orando, por favor, por él, por su vida. Y también sigamos orando fuertemente por la obra que se está realizando acá en la construcción. Que sea el Señor quien nos esté guiando en todo lo que hagamos y sabemos que el Señor siempre está con nosotros. Antes de comenzar la prédica, mis hermanos, dedicamos al Señor en oración. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, tú eres santo y digno de toda la gloria, Señor. Gracias por salvarnos y porque podemos ser tu pueblo, tus hijos, y porque podemos estar en Cristo Jesús. Hoy podemos ser llamados tu iglesia, Padre, y poder vivir siempre para tu gloria. Y entendiendo, Señor, la obra que tú has hecho en Cristo Jesús y la libertad que tú nos has dado. Te damos gracias, oh Señor, porque hemos venido a la salvación en Cristo Jesús. Y también gracias, Señor, por compartir el Evangelio y dar testimonio de ti. Gracias porque podemos estar actuando en la obra que tú estás haciendo en este mundo. Sabemos, Señor, que tú volverás pronto, pero vamos a que tú nos encuentres, Señor, trabajando para ti y sirviéndote a ti, Señor. Gracias, Padre, también porque podemos reunirnos este día y compartir tu palabra, Señor, juntos, tener comunión como hermanos, Señor, y ser guiados por el Santo Espíritu. Rogamos también por la vida de nuestro pastor para que los sigas fortaleciendo, Señor, dando la sabiduría necesaria y guardando su salud. Rogamos también por nuestras demás iglesias, Señor, hermanas, donde se predica tu palabra, que tu pueblo, Señor, te adore, te sirva y te exalte en todo momento. Te agradecemos, bendito Señor, y rogamos que nos guíes el día de hoy, Señor, con el Espíritu Santo, a través de tu palabra, para recibir, Señor, tus enseñanzas. Te lo pedimos, bendito Padre, te lo rogamos, bendito Señor, en el eterno, bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, se me dio la oportunidad el día de hoy de poder compartir con ustedes la palabra y estuve pidiendo al Señor que podría compartir palabra podría y el Señor puso en mi corazón de compartir algo que también de la victoria que tenemos en el Señor Jesucristo. Sabemos que el enemigo actúa y más cuando la iglesia está creciendo y cuando el pueblo de Dios está sirviendo a su Señor, ¿no? Mientras más avanza el pueblo de Dios, hay siempre oposición muy fuerte del enemigo, muy fuerte de Satanás. No obstante, debemos recordar siempre que Satanás está derrotado. Tenemos que recordar siempre que ya sobre él la palabra del Señor ha caído y tenemos que entender que somos el pueblo del Señor. Y hoy, vamos a meditar en un pasaje de la Escritura. Vamos a ir al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y vamos a meditar juntos en la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Génesis. Capítulo 3 del libro de Génesis. En sus Biblias, mis hermanos, lo tenemos. Y vamos a leer y vamos a estar meditando en los pasajes, en los versículos del 14 al 15. Capítulo 3 del libro de Génesis, versículos del 14 al 15. Vamos a poner ahí una señal en nuestras Biblias porque vamos a estar regresando constantemente a estos versículos de la Escritura. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Y vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Voy a leer un versículo y ustedes el siguiente versículo. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bien. Cuando vamos a la Escritura podemos encontrar un patrón de la historia de Dios que se puede resumir básicamente en 3 puntos.
Si leyéramos toda la Escritura y pudiéramos resumir toda la Escritura en 3 puntos, podríamos resumirlo en 3 palabras. Iniciando la historia del mundo, la historia de la humanidad, primero viene el tema de la ruina, luego viene el tema de la redención y finalmente el tema de la regeneración. Y curiosamente estos temas, que son temas centrales en la palabra de Dios, se encuentran justo en los capítulos 3 de 3 libros. En el capítulo 3 de Génesis podemos encontrar lo que conocemos como la caída, o cómo es que entró el pecado en el mundo y la ruina vino al mundo, y cómo es que la muerte vino al mundo. En el capítulo 3 de Romanos podemos encontrar el tema de cómo es que Dios envió a su Hijo para redimirnos, donde Pablo habla acerca de la redención en Cristo Jesús. Y cuando vamos al capítulo 3 de Juan, podemos ver ahí a Jesús hablando acerca de la regeneración, cómo es que Dios transforma a aquellas personas que vienen a Él a través de Cristo Jesús. Y estos son temas centrales dentro de la Escritura, y que podemos verlos que están unidos uno con otro. Si tratamos uno de estos temas, necesariamente tenemos que hablar del otro tema. Si hablamos acerca de un tema como la ruina, podemos tener que buscar cómo es que el hombre puede encontrar salvación en ello, y eso nos lleva necesariamente a la redención, ¿no? Y es la pregunta, ¿dónde el hombre puede encontrar redención o dónde el hombre puede encontrar salvación de la condición en la que se encuentra? Y eso nos lleva también al siguiente punto de que, ¿qué pasa después de que una persona viene a Cristo, ¿no? Una persona ha sido redimida y una persona ha sido transformada. Y vemos que estas 3 doctrinas, estas 3 enseñanzas que están en la historia de la palabra de Dios, en la historia del mundo, están unidas. Y hoy vamos a centrarnos justamente en un texto que es Génesis capítulo 3, donde se habla el tema de la caída, la ruina y el pecado. Pero también en este texto, el Señor puso una combinación de los otros 2 puntos que encontramos en la Escritura. Si bien es cierto, juntamente con la caída, Dios también desde el principio ya había preparado el plan de redención. Y había preparado también un pueblo para Él, que Él iba a servir a Él y que iba a vivir para su gloria, su reino, su iglesia. Ya desde el Génesis nosotros podemos ver, mis hermanos, cómo es que Dios había preparado esto. Y ya desde el momento en el cual el hombre cae y se aparta de Dios, desde ese momento Dios ya tenía todo listo. Y Dios nos lo muestra justamente cuando vamos a estos versículos, el versículo 14 y el versículo 15 del Génesis. Dice la palabra del Señor, ¿no? Aquí vemos que Dios trae una condenación fuerte sobre Satanás, sobre la serpiente. Cuando leemos el capítulo 3 de Génesis, podemos ver que es ese momento en el cual Satanás tienta a Eva, Eva cae en la tentación, viene Adán y ambos deciden apartarse de Dios, desobedecer abiertamente a Dios, y el pecado entra en este mundo. Y es en ese momento, en los versículos que siguen, que Dios empieza a imponer sentencias sobre cada uno de ellos y llega sobre Satanás. Y le dice a él, ¿no?, que había tomado la forma de la serpiente: mira, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo, entre todos los animales del campo. Dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te iré en la cabeza y tú le irás en el calcañar. En este versículo, cuando vamos al versículo 15, vemos aquí una promesa clara de Dios en esta sentencia, ¿no? Este momento quizás es el momento más triste de la humanidad, en la cual caen ante el pecado, y el pecado entra en este mundo. Pero en este momento podemos encontrar que el Señor mismo, en medio de la sentencia que Él dicta, Él también muestra una esperanza y muestra una redención. No solamente hay una ruina acá, no solamente hay una caída, no solamente hay el juicio de Dios, sino que Él también dice, ¿no?, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y le dice: esta te diré en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Ya desde este capítulo de Génesis, el Señor estaba mostrando, si bien es cierto hay una caída, pero va a venir alguien que es la simiente de la mujer, que iba a herir por completo la cabeza de la serpiente. Si bien es cierto ahora el mundo está caído y toda la humanidad ha caído en pecado en Adán y Eva, no obstante se va a levantar una simiente, un descendiente que va a venir y que va a vencer a la serpiente, que va a vencer estas consecuencias del pecado. Y la Biblia nos habla de eso claramente. El apóstol Pablo, cuando vamos al libro de Gálatas, en Gálatas capítulo 4, el versículo 4 y el versículo 5, él hablando justamente acerca de la libertad en Cristo Jesús, del Evangelio, él habla sobre este tema, y él se va a Génesis y dice, quiero que lo veamos juntos, mis hermanos, aquí también está en la pantalla, Gálatas 4, versículo 4 y 5 dice: por cuanto
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Él está hablando acerca de cómo es que hemos venido a ser hijos de Dios, que tenemos una nueva vida, cómo es que hemos venido a ser pueblo de Dios. Y él dice, pero llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo. ¿El cumplimiento del tiempo de qué? De la promesa que Dios había dado en el libro de Génesis. En el momento en el cual llega ese momento en que el pueblo cae, la primera pareja, Adán y Eva, caen, si bien es cierto, el mundo cae en el pecado, pero en ese momento Dios da una promesa, dice, y vendrá la simiente, y su simiente dice que él que pisará la cabeza, ¿no? Y él dice, pero vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Él está diciendo, mira, en el Génesis ya se había prometido esa simiente de la mujer, ese que iba a nacer de mujer, que iba a venir a traer libertad, nos iba a redimir de la ley del pecado, de la muerte y de la condenación que vino a este mundo por la desobediencia. Y se cumplió el tiempo y vino Jesucristo, vino Él, nacido de mujer, y Él nos trajo redención. Y no solo eso, sino que hemos sido adoptados como hijos de Dios. La palabra es muy clara en este punto. Ya el apóstol Pablo habla sobre este punto, que es central de cómo es que Dios ya tenía control de todos los tiempos. No es que a Dios se le escapa algo, mis hermanos, Él tiene control de todo desde el principio. Dios ya había preparado la manera en la cual íbamos a recibir esa salvación. Y es ahí que, volviendo a la historia del Génesis, es importante notar este hecho, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí en el Génesis? Mucha gente tiene a veces la tendencia, o muchos enseñan que simplemente el Génesis, o lo que la Biblia dice en el Génesis, es como una alegoría, ¿no? Que lo que la Biblia enseña acerca de Adán y Eva y todo, y es simplemente como una historia o una parábola. Pero cuando vamos a la Escritura, mis hermanos, la Escritura no muestra eso. La Escritura muestra claramente que eso fue un hecho que sucedió en un momento específico. Y que fue un hecho real. Y no solo eso, sino que la Biblia es muy detallada en ese punto. Tanto es así que, como vemos en seminario, aún la Biblia nos da la ubicación en la cual se encontraba el huerto del Edén, ese lugar donde Dios puso a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando ustedes ven el seminario, ahora no lo voy a detallar, pero la Biblia dice claramente el lugar exacto donde se encontraba el huerto del Edén. No era una cosa alegórica, no era simplemente una figura o una parábola, sino era un lugar físico, en un lugar específico en la tierra, donde Dios había puesto a Adán, que fueron personas reales y que fueron nuestros primeros padres, de quienes descendemos, como el mismo Señor Jesús dijo, ¿no? Y como vemos en toda la Escritura claramente. Y esto es importante notar, porque este fue un huerto real, y aquí hubo una serpiente real, Satanás realmente estuvo ahí, Adán y Eva, nuestros padres, fueron reales, y realmente ellos se apartaron, y por eso el pecado entró en este mundo. Y todo lo que sucedió fue un hecho tal como la palabra de Dios lo muestra, fue un hecho real. Es algo que realmente sucedió, mis hermanos. Y Dios realmente puso una sentencia sobre Satanás en ese momento. Y es algo que se va cumpliendo en el tiempo. Vemos ahí claramente cómo es que Satanás actúa, ¿no? Tomando la forma, en este caso, de una serpiente, entrando a través de una serpiente para engañar a la mujer. ¿Cómo es que Satanás actúa en ese momento? Y cómo es que en ese momento entra el pecado cuando el hombre decide desobedecer. Claramente esto lo vemos en la palabra, mis hermanos. Y este es un punto que tenemos que tomar en cuenta, porque claramente aquí también se ve la forma en que Dios iba a redimir el mundo y la forma en que Dios iba a actuar tanto con Satanás como con el mundo, con aquellos a los cuales iba a salvar. Y volviendo a nuestro punto, mis hermanos, volviendo a Génesis capítulo 3, dice la palabra de Dios, y Jehová dijo a la serpiente. Cuando vemos el capítulo 3 de Génesis, vamos a encontrar puntos realmente claros en la manera en cómo Dios actúa. La manera en cómo Dios se muestra tanto con nosotros los seres humanos, como Dios se mostró en su momento con Satanás. Y aquí vemos puntos muy claros de la manera en que Dios está obrando y cómo Él obrado. Dios no cambia, mis hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando usted lee el capítulo 3 de Génesis, va a encontrar que hay un trato muy distinto entre el trato que Dios da a Adán y a Eva y el trato que Dios da a Satanás.
Hay un trato muy distinto. Hay un trato muy distinto cuando llega la condenación y cuando llega el juicio. La manera en que Dios trató a Adán y Eva es completamente distinta a la manera en que Dios trató a Satanás. Y esto nos muestra la manera de actuar de Dios para con nosotros. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, mis hermanos, y unos versículos atrás, vemos claramente cuando vamos a los versículos 9 al 11, miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Génesis capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 9 al 11. Dice la palabra de Dios: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y cuando bajamos al versículo 13, miren cómo trata. Entonces dice: Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: La serpiente me engañó y comí. Vemos un trato muy especial que Dios da al hombre y a la mujer en este versículo y en este texto, y es la manera como Dios actúa. Antes de que Dios emita juicio sobre ellos, ¿qué es lo que hizo el Señor? El versículo, cuando vamos aquí a Génesis, Dios le hace una pregunta a Adán. ¿Y qué es lo que le pregunta a Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esto es bastante curioso si conocemos un poco acerca del Dios de la Biblia, porque aquí la pregunta que nace claramente es que ¿acaso Dios no es omnipotente? ¿Acaso Dios no es omnisciente? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Acaso Dios necesitaba preguntar a los ángeles y decir: mire, ángeles, busquen a Adán, que no lo encuentro, ha desaparecido? ¿Acaso Dios estaba por ahí y decía: no encuentro a Adán y tenía que buscar a Adán en el huerto? Dios sabía claramente dónde estaba Adán. No obstante, Él hace esta pregunta cuando viene y dice: ¿dónde estás? Vemos algo en el actuar de Dios, que es la manera en que Él actúa con el hombre, que Él actúa con nosotros. Mas Dios llamó al hombre, dice la palabra. En ese momento, cuando el hombre peca, el hombre abiertamente peca y transgrede la ley de Dios. La Biblia nos dice que ellos sintieron la vergüenza, ellos sintieron la culpa, se dieron cuenta de que estaban desnudos y se ocultaron. Eso es lo que trae las consecuencias del pecado, mis hermanos. La vergüenza, la culpa, el dolor es consecuencia del pecado, que es natural también a nosotros, como nuestros primeros padres. ¿Y qué bueno que hizo el hombre? Lo mismo que hacemos nosotros. Se escondieron de Dios. Se escondieron de la santidad de Dios, de la presencia de Dios. Pero Dios hace algo con el hombre. Y es la misma forma en que actúa ahora, mis hermanos. La Biblia dice: Dios llamó al hombre. Hay algo maravilloso aquí en la manera de actuar de Dios. Lo que uno hubiera esperado, que hubiera sido lo que Dios debió haber hecho, es que Dios debió bajar en ese momento y emitir su juicio directamente. Emitir su juicio directamente. Pero Dios no hace eso con el hombre, mis hermanos. Cuando uno va a la manera en que actúa con la serpiente, con Satanás, lo que dice el texto es sencillo: y Jehová Dios dijo a la serpiente, de frente, por cuanto esto hiciste, y envía su juicio. Pero cuando viene el hombre, no vemos que la Biblia dice: mas Jehová Dios dijo al hombre. No, sino que la Biblia dice: mas Jehová Dios llamó al hombre. Llamó al hombre. Mi hermano, ¿se dan cuenta de la manera en que Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo hemos estado viviendo en el pecado, ocultándonos de Dios y apartándonos de Dios y siguiendo nuestra vida? Pero hay algo que hace Dios: Él nos llama. Él nos llama, mis hermanos. Él nos llama a través de su palabra. Él nos llama en todo momento, quizás a través de una persona que nos comparte del Señor. Él nos llama a través del Espíritu Santo, que está ahí golpeando nuestra conciencia y poniéndonos en nosotros el conocimiento de pecado, de justicia y de juicio. Dios nos está llamando en todo momento. ¿Escuchamos su voz? Y en algún momento Dios ha venido a ti y te ha hecho la pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? Es la misma pregunta que Dios hace al hombre en Génesis: ¿dónde estás tú? Es el mismo llamado que Dios nos hace cada vez que Él viene a nuestra vida: ¿dónde estás tú? ¿Estás aún muerto en tus delitos y pecados?
¿Estás aún escondiéndote de Dios? ¿Estás aún pensando que tú puedes seguir tu vida y pensando que tú puedes hacer lo que tú quieras? ¿Estás realmente ahí aún alejado de Dios, corriendo de Dios, pensando que puedes vivir tu vida como tú quieras? ¿Dónde estás tú? Vemos cómo es que Dios actúa con el hombre. Y como le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dios sabía muy claramente lo que ellos habían hecho. Pero ¿qué esperaba Dios de ellos? ¿Por qué Dios hace estas preguntas? Esto muestra mucho la naturaleza de Dios, mis hermanos. Dios dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. La manera en que actúa Dios, mis hermanos, muestra claramente la forma en que Dios actúa con nosotros. Cuando Dios va a Satanás, él va directamente al límite de juicio, pero ese interrogatorio que Dios hizo a nuestros primeros padres, Adán y Eva en el huerto, eso es algo que muestra lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando Dios reprende la conciencia de un hombre, mis hermanos, cuando Dios reprende la conciencia de una mujer, lo hace con miras a bendecirlo, lo hace con miras a llamar al arrepentimiento. La Biblia lo dice claramente. ¿Qué esperaba Dios de Adán y Eva en ese momento? Dios esperaba que ellos vinieran al arrepentimiento. Dios podía restaurar las cosas, pero no lo hicieron. Miren lo que dice Romanos 2, 3 y 4. Vamos a leerlo juntos. Esta es de la versión Palabra de Dios para Todos. Miren lo que dice la Escritura. Dice, tú que juzgas a los que hacen esas cosas y tú haces lo mismo, ¿cómo quieres que escaparás del juicio de Dios? Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies, pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. ¿Cuánto tiempo, hermanos, el Señor está llamando y el Señor está preguntando, ¿dónde estás tú? Dios pudo venir y Dios puede venir y emitir juicio sobre nosotros, pero Dios nos está llamando. ¿Por qué? Dice la Escritura, ¿no te das cuenta? ¿Acaso tú piensas que la paciencia de Dios nunca va a terminar? ¿No te das cuenta que Él es bueno contigo para que cambies tu vida? ¿No te das cuenta que Él está llamando de arrepentimiento como a nuestros primeros padres cuando les hizo la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? Dios lo sabe muy bien. Dios podía emitir juicio, pero no en su misericordia nos llama hacia el arrepentimiento. Escuchamos la voz de Dios, ¿has escuchado la voz de Dios? El Señor nos está llamando. Y es la manera en que Dios actúa en nuestra vida. Y yendo al texto nuevamente, vemos aquí la Escritura, volviendo al punto de cómo es que Dios actúa con Satanás. Dios claramente va con él y le dice, no le das preguntas, no le des oportunidad como le dan hombres, sino que claramente le dices, y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Maldita serás. Dios emite claramente su maldición ante Satanás. Dios emite juicio directamente ante Satanás. ¿Y qué le dice? Maldita serás entre todas las bestias del campo y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcáneo. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, este versículo era como una esperanza para todos aquellos que habían confiado en Dios. Todos esperaban aquella simiente prometida que iba a venir y que iba a restaurar todas las cosas y que iba a vencer a Satanás. Realmente, aquí vemos como ese principio del Evangelio de cómo es que Dios iba a restaurar las cosas. Y vemos aquí cómo es que Dios ya desde un momento había emitido ya juicio sobre el maligno y juicio sobre los enemigos. Y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y aquí vemos claramente cómo es que ya había entregado a Satanás a la derrota y cómo es que ya claramente había entregado a Satanás a que iba a ser derrotado, su cabeza iba a ser pisada por aquel que iba a venir. Ya claramente Dios lo había mostrado. Ya claramente Dios había mostrado de que Dios iba a levantar a su hijo, iba a maldecir a Satanás, iba a bendecir a una simiente que iba a venir de él. O sea, un pueblo que iba a venir de él. Ya claramente estaba en la Escritura, mis hermanos. Claramente podíamos ver esto. Y Jesús, la simiente de la mujer, él vino, se presentó en este mundo, vivió una vida perfecta, se enfrentó a Satanás, se enfrentó a la muerte y lo venció.
y levantó un pueblo, una iglesia para él pura y sin mancha, escogida. En él hubo victoria, mis hermanos. Realmente, él vino y trajo esa victoria, como dice la Escritura claramente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Cuando vemos este texto, mis hermanos, podemos entender y conocer muchas cosas acerca de nuestro enemigo, acerca de Satanás. Es curioso la forma en la que Dios hay algo que debemos notar aquí. ¿Cómo Dios lo condena? Dios dijo a la serpiente. ¿Por qué la Escritura no dice y Jehová Dios dijo a Satanás de manera más directa? ¿Por qué lo mantiene en su nombre o lo mantiene como serpiente? ¿Se han preguntado alguna vez? Pero eso es algo muy curioso que vemos en la Escritura y es algo muy profundo también en la manera que Dios actúa, porque bajo la forma de una serpiente engañó Satanás a la mujer y bajo la forma de serpiente también eres condenado. Bajo forma de serpiente eres condenado. Y no solo esto, sino que la Biblia, cuando habla de Satanás, hace referencia a esto. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 9, miren lo que dice al respecto con respecto al juicio de Satanás. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados por él. Cuando Dios va y emite el juicio sobre Satanás, lo hace en la forma en la cual engañó, como una serpiente. Como una serpiente, mis hermanos, y por qué es que Dios actúa también de esta manera, juzgándolo como una serpiente. ¿Cómo actúa Satanás? ¿Cómo actúan las serpientes? Realmente podemos ver la manera en la cual Satanás desde el Génesis hasta el día de hoy ha seguido actuando. Una serpiente es astuta, mis hermanos. La manera en que Dios vino y juzgó y la manera también en la que vemos que Satanás se engañó es muy clara, son cosas que no cambian. Y en Génesis 3 al 5, cuando vemos que Satanás engaña a la mujer, miren la primera frase con la cual él va y se acerca a la mujer. Le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo es que actúa nuestro adversario, mis hermanos? ¿Cómo es que actúa nuestro enemigo? ¿Cómo actúa él? ¿Cómo actúa él? Muy astutamente, mis hermanos, ciertamente. Es algo que no debemos olvidar. El adversario está actuando ahora y él sigue actuando de la misma forma como actuó hace 6,000 años en el Génesis. La misma forma sigue haciendo ahora. Dice, con que Dios os ha dicho. La primera cosa que hizo el Satanás, que hizo el demonio y por la cual vino y tentó a la mujer, fue a través de poner en duda la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, esa serpiente también ha venido a tu vida y ha puesto en duda la palabra de Dios delante de ti? ¿Cuántas veces ha querido poner en duda las promesas de Dios delante de ti? ¿Cuántas veces ha venido así actuando en tu vida? Mis hermanos, esto es tan viejo como el Génesis. Satanás sigue actuando de la misma forma. Y dice la Escritura, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios había dicho eso, mis hermanos? ¿Dios había dicho eso? Aquí Satanás es muy sutil y es muy astuto. ¿Cuál es el problema en esta frase? Es un engaño completo. Dios nunca dijo que no comieran de todo árbol del huerto. Dios dijo que no comieran de solamente un árbol. ¿Cuál fue? El árbol del conocimiento, el bien. Pero ¿cómo es que Satanás absolutamente transversa las palabras de Dios para engañar? Mire, no coman de todo árbol del huerto. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo eso. Dios dijo que no coman de un solo árbol y que todo lo que pasa
era para ellos y para que lo disfruten y para que coman. Pero Satanás transgiversa la palabra de Dios. Satanás hace ver a Dios como que Dios hubiera sido un tirano y alguien que agarró y encerró a los hombres y les prohibió todo. Satanás actuó de esta forma en el Génesis y sigue actuando de la misma forma el día de hoy, como una serpiente muy astuta. La Biblia dice que tenemos que estar preparados y atentos contra todas las acechanzas del maligno, mis hermanos, porque Satanás sigue acechando. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Satanás es mostrado como una serpiente porque claramente su naturaleza y el juicio que cae sobre él es como una serpiente porque su naturaleza está ahí, tal como dice Génesis 3:1, ¿no? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales. Ciertamente, después del juicio de Dios, tras el juicio de Dios y la manera en que Satanás sigue actuando en nosotros, en este mundo, es a través de la astucia. Mis hermanos, Satanás es astuto. Muchas veces nosotros olvidamos este hecho. Satanás es muy sutil, mis hermanos, es una serpiente astuta. Muchas veces nosotros andamos muy confiados, confiando en nuestra propia prudencia, pero la Biblia dice claramente, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. Porque la Biblia es clara. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de él. Mis hermanos, Satanás es muy astuto, de verdad. Como creyentes, tenemos que tener claro cómo es nuestro adversario, que es una serpiente astuta, y tenemos que tener ese temor delante del Señor, realmente de entrar en pecado y de ser tentados por Satanás. Debemos tener ese temor reverente delante de Dios y esa dependencia completa de Dios. No debemos fiarnos a nosotros mismos. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Debemos temer a mis hermanos, realmente debemos confiar en esa personal. A veces pensamos que somos lo suficientemente fuertes como para enfrentarnos a Satanás, ¿no? Pero ¿qué dice la Escritura? Que el que piensa estar firme, Dios, realmente es astuto. Y uno puede pensar que es muy sabio, que es muy fuerte, pero dense cuenta que aún es más sabio que Salomón cayó en sus artimañas. Aún es más fuerte como Sansón cayó en sus artimañas. ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos? Debemos mantenernos prudentes y aferrándonos a Dios. Dice la Biblia por eso claramente, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo es que el diablo huye de nosotros cuando primero nos sometemos a quién? Mis hermanos, tenemos que estar aferrados al Señor. Aferrados al Señor. Y cuando estamos aferrados al Señor, no confiando en nuestra propia prudencia, sometiéndonos a la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios que ahí podemos resistir al diablo, y lo que es el diablo es, él huirá de nosotros. No es muy astuto, mis hermanos. Él fue condenado con la forma de una serpiente y hasta el día de hoy es como una serpiente astuta que trata de atacar, trata de derrotar al pueblo de Dios. No podemos confiar en nosotros mismos, mis hermanos. Debemos someternos a Dios en su palabra. Cada día, mis hermanos. Por eso que cuando el Señor Jesucristo enseña la oración que es el Padre nuestro, en su última frase, Él termina con esta parte, ¿no? Que dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos de él. Esa debe ser también nuestra oración cada día, mis hermanos. No nos dejes caer en tentación, Señor. Líbranos del maligno. Porque este maligno realmente, como una serpiente, está buscando dónde atacar astutamente. Si bien es cierto, viene como un león rugiente en ocasiones, pero él se muestra más como una serpiente astuta. Una serpiente astuta que está atacando y está buscando dónde poder meterse. Por eso es que Pablo era muy claro por esto. Pablo era muy claro por esto. Y Pablo deja claro por esto cuando él habla a la iglesia. En la iglesia de Corinto se lo dijo muy claramente. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, mis hermanos, miren lo que dice en la Escritura. Vamos a leerlo juntos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, les dice y les da esta enseñanza clara, esta instrucción clara. Este es el temor de Pablo.
Esto es lo que Pablo tenía como apóstol del Señor. Esto él tenía que pasar en la iglesia de Corinto. Vamos a verlo juntos. Segunda de Corintios 11:13 dice la palabra del Señor, ¿no? Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tengo temor de eso, aún el apóstol Pablo, de que ustedes como iglesia, la iglesia de Corinto, que sus sentidos, que realmente su mente, su corazón sea engañado y sea extraviado de una adoración sincera y sencilla de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el temor que tenía el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? ¿Cómo actúa una serpiente, mis hermanos? Las serpientes tienen características muy particulares, ¿no? Una serpiente, por su forma, por su estructura rastrera, puede entrar en lugares donde otra criatura no puede entrar. Las serpientes pueden estar en lugares muy reducidos o meterse en lugares muy reducidos, y una serpiente puede aparecer en los lugares que nosotros menos pensamos. Por su forma rastrera, así son las serpientes. Y realmente es la forma en la que actúa también Satanás. Miren cómo que Satanás rastreadamente entró en el paraíso y se inmiscuyó en esos lugares sagrados, ¿no? Aún Satanás, como dice el apóstol Pablo, puede inmiscuirse dentro de la misma iglesia para tratar de extraviar nuestra sincera adoración en Cristo. Claramente se puede arrastrar, se puede encontrar donde uno menos lo espera, y él puede atacar y salir de los lugares que nosotros menos pensábamos, hermanos. Satanás actúa de esta manera. Satanás se puede arrastrar aún dentro de nuestros hogares. Satanás se puede arrastrar aún dentro de nuestros corazones y dentro de nuestros pensamientos. Realmente, mis hermanos, Satanás actúa de esa forma. Aún en nuestra comunión con Dios, cuando buscamos estar delante de Dios en oración, o aún cuando buscamos servir al Señor, Satanás muchas veces trata de como serpiente inmiscuirse en eso. ¿Cuántas veces les ha pasado que han buscado orar a Dios, tener una mayor oración de comunión con Dios, pero siempre que van a algún tema o no pueden orar, al final dejan de orar, o cuando deciden orar por un tiempo, luego lo dejan? ¿Cómo es que Satanás sigue estudiando en nuestras oraciones aún en nuestra vida? ¿Cuántas veces que han estado sirviendo al Señor? Satanás muchas veces más temprano hay semillas o de división o de orgullo y cosas que están dejando un verdadero servicio al Señor. Satanás actúa de esa manera, mis hermanos, como una serpiente. Y es algo más que hay en las serpientes, ¿no? Las serpientes son temidas no solo por su forma, que son repugnantes, sino también porque una serpiente tiene una cualidad entre los animales, y es que es venenoso. Y eso es algo de temer a los serpientes. Miren cómo que Satanás también actúa en este mundo, mis hermanos. Satanás llega en un momento y inyecta ese veneno para tratar de contaminar aquello que está limpio, aquello que es santo, tratar de contaminarlo. Miren cómo ha contaminado a los mis hermanos. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor, el mundo, cuántos están contaminados y envenenados por los vicios? ¿Cuántos están envenenados por el pecado, mis hermanos? ¿Cuántos están envenenados por la avaricia, la lascivia, el orgullo, la ira? ¿Cuántos han dado lugar a ello y ahora están llenos y envenenados por esas cosas, mis hermanos? Y hay algo muy terrible, muy particular del veneno de Satanás que tenemos nosotros que evitar, mis hermanos. Y es que el veneno de Satanás tiene la particularidad de hacernos indolentes al pecado. Y eso es lo más terrible que puede suceder. Cuando uno se entrega al pecado y al veneno de Satanás, dice la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo habla de gente que tiene cauterizada la conciencia. Está tan acostumbrada a Satanás, tan acostumbrada al pecado, que ya su conciencia la han cauterizado, la han acallado y no sienten ese dolor del pecado. ¿Cuántos han caído en esa condición, mis hermanos? ¿Cuántos han caído en esa condición? Y nosotros también como iglesia tenemos que tener temor de Dios para andar conforme a los pasos de Dios en santidad. Miren lo que dice la palabra con respecto a la iglesia de Corinto. Miren lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. En 1 Corinto, el capítulo 5, el versículo 1 al 2 dice: de cierto se oye, dice la palabra, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción?
Pablo viene aprendiendo en la iglesia de Corinto porque había dado tal lugar a Satanás que en la iglesia había inmoralidad. Y la iglesia, en lugar de condenar la inmoralidad y de condenar el pecado, se habían dejado llevar por el veneno de Satanás, que estaban permitiendo esto y se habían envanecido. Se sentían quizás como que era una iglesia muy amorosa, muy misericordiosa, una iglesia ahí que perdonaba a las personas, que perdonaba el pecado. Pero ¿qué es envanecido? ¿Cómo es posible que estén actuando de esa forma cuando lo que ustedes deben hacer es más bien lamentarse y que el pecado sea quitado en medio de vosotros? ¿Cuándo es así la acción del veneno de Satanás, mis hermanos, del engaño de Satanás? Tenemos que estar, por eso, firmes. El que piensa estar firme, mire que no podemos confiar, mis hermanos, en nuestra propia prudencia. No podemos confiar en lo que enseña nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las. No podemos pasarnos por nuestro sentimentalismo, sino que nuestra vida está sometida al amor de Dios, a la verdad de Dios y a la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, dice la Escritura, resistid al diablo y él huirá de él. Esto es muy claro en la Escritura. Realmente, mis hermanos, esto es algo que se ve cómo es que Satanás actúa, ¿no? Y aquí vemos varios puntos con respecto a la naturaleza en la cual actúa nuestro adversario, mis hermanos. La Biblia ya nos lo muestra claramente. Primero es astuto. Él puede inmiscuirse en aquellos lugares donde nosotros no pensamos y con cosas que parecieran insignificantes, él puede poco a poco ir inyectando su veneno, mis hermanos. Vemos que la Biblia dice, por ejemplo, Juan 8:44, Satanás dice que él es homicida desde el principio y él no ha permanecido en la verdad. Y cuando habla mentira de suyo, habla porque él es mentiroso y padre de Satanás, comete el engaño, mis hermanos. Satanás no soporta la verdad de Dios. Y como en el Génesis, cuando Satanás fue a la mujer y le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto, Satanás de la misma forma va a venir a nosotros a tratar de transgiversar la verdad o tratar de traernos un engaño. Pero siempre su actuar es a través de la mentira y a través del engaño. Esto es algo que siempre lo vamos a ver, mis hermanos. Por eso nosotros debemos conocer la palabra de Dios, conocer la verdad de Dios, conocer el Evangelio y la verdad del Evangelio, porque como dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, claro, mis hermanos, Satanás le teme a la verdad, le teme a la verdad de Dios, porque sabe que la verdad del Evangelio y la verdad de la palabra nos hace libres. Satanás sale engañando a las naciones, como dice Apocalipsis 28. Todo el mundo engaña a Satanás. La manera en la cual piensa el mundo es conforme al corazón de Satanás. Mucha gente puede actuar de manera quizás muy sincera, pero puede que estén muy sinceramente engañados por Satanás. No podemos vivir bajo los estándares del mundo, tenemos que vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Aún Satanás, como dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses 2:9, aún Satanás puede lograr señales y prodigios mentirosos. Satanás puede hacer eso. ¿Cuánta gente que puede vivir engañada en doctrinas falsas, en iglesias falsas, solo porque vieron milagros o señales? Satanás puede hacer eso claramente, pero son prodigios mentirosos y señales falsas. Y como dice la Escritura en 2 de Timoteo 2:26, mis hermanos, él puede poner trampas y toma cautivos a los hombres. Como creyentes, mis hermanos, debemos conservar nuestras mentes sometidas a la palabra de Dios. Y realmente, mis hermanos, debemos tener claro que tenemos un adversario delante de nosotros. En esta vida hay una lucha fuerte y nosotros hemos sido llamados a ser soldados de Cristo. No obstante, mis hermanos, aunque nuestro enemigo es poderoso y es el enemigo que se arrastra, no obstante es un enemigo derrotado. No olvidemos un punto, mis hermanos. No olvidemos un punto. En el libro de Números hay una historia en la cual el pueblo de Dios, por apartarse de Dios, el pueblo de Israel, hay un juicio que viene de parte de Dios. Y en Números capítulo 21 vemos la historia en la cual Dios envía serpientes venenosas que empiezan a morder al pueblo. Y el pueblo empieza a estar ahí sufriendo a través de esas serpientes venenosas. Y en ese momento, Dios le dice a Moisés que haga algo. Mira, Moisés, tú ve
y un asta levanta una serpiente de bronce. Y le dice, y el que mire esa serpiente será libre o será sano, será salvo. Aquel que mirare esa serpiente será salvo. Aquel a quien la serpiente haya mordido y esté envenenado y esté a punto de morir contaminándose por el veneno, simplemente tiene que ir y mirar a esa serpiente de bronce y será salvo. Y es en ese momento en el cual viene Moisés y levanta ese asta y levanta esa serpiente de bronce. Y todo aquel que miraba y ponía su vista en la serpiente de bronce era salvo, se salvaba. Esta es una historia que pasó en el Antiguo Testamento, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 14, miren lo que dice la Escritura con referencia a esto. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si bien es cierto, hay un enemigo que es Satanás, que es esa serpiente venenosa, que quizás ha contaminado al mundo, y hay muchos que están contaminados, y debemos recordar esa serpiente que está actuando, pero nuestra vista debe estar puesta no solo en esa serpiente, sino más bien en otra serpiente, que es la serpiente de bronce, que representa aquel que iba a ser levantado y que era un símbolo de aquel que iba a vencer el veneno y la acción de Satanás. Mis hermanos, realmente aquellos que habían sido mordidos por la serpiente, aunque estaban muriendo, si sencillamente ponían sus ojos en la serpiente de bronce, eran sanados. De la misma forma, miren cómo es que nuestro Señor Jesucristo permitió ser simbolizado a través de esto, para representar que aquellos que habían sido contaminados por Satanás, por la serpiente antigua, aquel que mirara a él tendría vida eterna, tendría vida. Todo aquel que mire al Hijo tiene vida, todo aquel que cree en el Hijo tiene vida. De la misma forma que la serpiente que estaba en el desierto veía a la serpiente de bronce y era sanada, de igual manera Jesús en la cruz es el remedio para todo tipo de pecado. Mi hermano, no hay pecado que Satanás haya puesto sobre nosotros, no hay pecado que nos esté hundiendo, no hay ningún pecado tan grande como para que Dios o Jesús no pueda perdonarlo, o como para que Dios no lo haya llevado en la cruz, en Cristo Jesús. De verdad, mis hermanos, su sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo de Israel, nos limpia de todo pecado. Pongamos atención a nuestro enemigo, pero que nuestros ojos estén más puestos en Cristo. La pregunta es, ¿ya has mirado a Cristo? ¿Tu mirada está puesta en el Señor Jesús? En aquel que nos da victoria. Realmente, mis hermanos, por los ojos de la fe, tenemos que estar puestos nuestros ojos en Jesús. Y aunque Satanás, nuestro adversario, venga y nos quiera atacar con su veneno, hay alguien que ya lo venció y clavó todo juicio sobre nosotros en la cruz. Y es Cristo. Tengamos esto muy claramente en nuestra vida, mis hermanos. Y esto nos lleva a un punto con respecto a cómo se encuentra nuestro enemigo ahora. Cristo vino a este mundo, como dice la simiente de la mujer. ¿Y qué pasó con Satanás, esta serpiente que andaba por ahí? ¿Qué pasó cuando Cristo vino? Hay algo que tenemos que ver ahora. ¿Cuál es la condición de Satanás? ¿Cuál es la condición de Satanás ahora? Si bien esa serpiente viene, ataca y envenena, pero vino aquel que fue levantado, aquel que pisó su cabeza, y miren cómo es que se encuentra ahora. Dice la palabra del Señor, volviendo a Génesis 3, capítulo 14, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, dice la Escritura, maldita. Hay algo que no debemos olvidar, mis hermanos. Esa serpiente se encuentra maldita. Está bajo maldición. Está bajo maldición. Y lo que Dios ha maldecido, nada lo puede levantar y nada puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Eso es algo que vemos claramente en la Escritura. Satanás está bajo maldición y la maldición de Dios es enfática.
aquel con quien tenemos que contender, aquel que viene y se enfrenta a nosotros como enemigo, es un enemigo que está ya maldito por Dios. Y eso es algo que tenemos que tener bien en claro, mis hermanos. Cuando Satanás venga a atacarnos, a tentarnos, debemos recordarle quién eres tú para venir a tentarnos, tú que estás maldito por Dios. Él está bajo la maldición de Dios, mis hermanos. Dios ha bendecido a su pueblo y Dios ha derramado maldición sobre Satanás. Y esto es algo que Satanás lo sabe muy claramente. De verdad, la bendición de Dios es algo muy duro y es algo que no se realiza. Esto es algo que podemos ver, mis hermanos, en la Escritura y es algo que vemos también en la mano de Dios. Si bien Satanás anda por ahí, pero Satanás ya anda bajo esa marca de maldición que le fue puesto por Dios y Satanás lo sabe claramente. Satanás lo sabe claramente. Y todo aquello que se aparte de Dios, sobre todo el poder del pecado, sobre el error, sobre Satanás mismo, quien es la cabeza de todo el error y toda la maldad, sobre todo ello permanece la maldición de Dios. La Biblia dice claramente, ¿no? ¿Qué parte tiene la luz con las tinieblas, no? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Como cristianos nosotros hemos sido llamados a apartarnos de Satanás, a apartarnos del mundo y apartarnos del pecado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el mundo, Satanás, el pecado está bajo maldición. Todo eso está bajo maldición a la espera del juicio de Dios que vendrá en su debido tiempo. Satanás lo sabe. Satanás sabe que su tiempo es contado. Y Satanás sabe que va a venir el juicio de Dios sobre todo lo que es maldad, juicio de Dios sobre el pecado. Satanás lo sabe. Como creyentes, mis hermanos, nuestra vida debe estar sometida a Dios, separada del pecado. Porque no únicamente sobre Satanás cae la maldición, sino sobre la sombra de Satanás. Sobre el pecado. Toda la fuerza del pecado, mis hermanos, está bajo maldición. Como creyentes debemos tener claro eso, mis hermanos. Por eso la Biblia nos llama apartarnos del mal y apartarnos del pecado. Ustedes recuerdan también en el libro de Números, justamente cuando el pueblo de Israel estaba yendo en el desierto, y cuando el pueblo de Israel va al desierto, de repente ellos empezaban a vencer a una multitud de pueblos, así que uno de los reyes, Balac, se asusta y dice, wow, ¿cómo voy a poder vencer a este pueblo si Dios está con ellos? Así que Balac hace algo muy curioso y va y llama a Balaam, que era un hombre un vidente, un profeta, y lo contrata a sueldo para que haga algo. ¿Para qué lo contrata a sueldo? No sé si ustedes recuerdan el libro de Números. Para que maldiga al pueblo de Israel. Porque su lógica era clara. ¿Vale? Siendo todo lo pagano que era, él se dio cuenta de que mientras Dios lo tenía en bendición, él no iba a poder hacer nada contra ese pueblo. Mientras la bendición de Dios esté sobre ese pueblo, él no iba a poder tocarlo. Así que llama a Balaam y lo contrata para que maldiga al pueblo de Dios. Pero cuando este Balaam viene a tratar de maldecir al pueblo de Dios, tú vas a decir lo que yo diga, y lo que termina siendo Balaam es bendiciendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? La Escritura lo dice. Porque lo que Dios ha bendito no puede ser maldecido. Y el pueblo de Dios al final recibió bendición. No obstante, tristemente, la historia no termina ahí. ¿Cómo fue la forma en la cual actuó Balaam, asesorado por Balaam, para hacer que el pueblo de Dios sea derrotado? Él no podía vencer ese pueblo que necesitaba bajo la bendición de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo cuando vamos a la Escritura? Este Balaam aconseja a Balaam de que, mira, mientras Dios esté con ellos, estén bajo la bendición de Dios, tú no puedes tocar ese pueblo. Ellos tienen que apartarse de los caminos de Dios. Y es lo que hace justamente Balaam. Él envía a las mujeres de su pueblo para que vayan y forniquen con las personas, con los hombres del pueblo de Israel y traigan el pecado y la adoración a otros dioses en el pueblo de Israel. ¿Y qué fue la consecuencia, mis hermanos? Dice la Biblia, como 10,000 perecieron en él. Es cierto. ¿Por qué, mis hermanos? Si era el pueblo que estaba bendito por Dios. Porque Dios ha traído una maldición sobre el pecado. Hay maldición sobre las obras de las tinieblas. Por eso la Biblia es clara con los hijos de Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? La Biblia muestra separación entre el pueblo de Dios que está bajo bendición y el mundo y el pecado que está bajo la maldición de Dios. Tú no puedes juntar esas dos cosas. Tú no puedes juntar esas dos cosas. La Biblia es clara, ¿no? O eres frío o tibio, porque si eres frío o caliente, porque si eres tibio, dice la Biblia, te vomitaré de mi boca. Tú tienes que estar claro y estar puesto delante de Dios. Hay una maldición clara sobre Satanás, y esa es esa maldición que él arrastra sobre todas las obras del maligno, sobre todo pecado. Uno no puede permanecer en pecado y creer que está bajo la bendición de Dios. Eso es algo que no entra en compatibilidad. Ahí la por eso es muy clara, ¿no? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esto es algo que nos debe llevar a meditar como creyentes, mis hermanos. ¿Cómo estamos viviendo en nuestra vida cristiana? ¿Estamos dando lugar a Satanás, al pecado, a la maldición? Como creyentes hemos traído sobre nosotros la bendición de Dios al venir en Cristo. No podemos contaminar. La Biblia dice que la iglesia de Cristo es sin mancha y sin... Y es así como tenemos que mantenernos, mis hermanos. Y solo podemos hacerlo sometidos a Cristo Jesús. Y esto es claro, esto es un hecho claro, mis hermanos. De verdad, cuando Satanás viene a nosotros y cuando Satanás trata de atacar al pueblo de Dios, hay algo que tenemos que recordar claramente. Nuestro poder, sino porque sobre él cayó la maldición de Dios y porque su cabeza ya ha sido pisada por alguien más grande que él. Y porque nosotros estamos en Cristo. Cuando Satanás viene sobre nosotros, va a querer atacar la obra de Dios. Simplemente podemos recordar que la maldición del Señor ya salió contra ellos y que ellos están bajo esa maldición de Dios, que ellos no pueden tocar al pueblo de Dios. Tengamos eso muy claro, mis hermanos. Tengamos eso muy claro. Realmente mantengámonos firmes en Dios y no caigamos en las obras del enemigo. Satanás, nuestro enemigo, se encuentra bajo maldición. Nosotros como creyentes hemos, sin embargo, sido redimidos de la maldición, del pecado y del juicio de Dios. Miren lo que dice Gálatas 3:13, mis hermanos, en la palabra de Dios. La Escritura dice claramente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un... Cristo estuvo dispuesto a llevar la maldición que recaía sobre nosotros, sobre él mismo. Y él nos trajo libertad, mis hermanos. Por eso Pablo dice claramente que no tenemos por qué, si tenemos libertad en Cristo, no tenemos por qué someternos nuevamente al pecado para estar en esclavitud, sino que hemos sido llamados a libertad, a vivir para el Señor. Y esto es notable también en la manera en la cual Satanás se encuentra en ese momento. Satanás actualmente está maldito y en consecuencia de esa maldición, miren la manera en que Satanás actúa. Volviendo a Génesis 3:15, miren cómo es que se mueve Satanás en todo momento. Dice la Biblia: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Y dice la Escritura: sobre tu pecho andarás. Te arrastrarás. Sobre tu pecho andarás. Satanás está bajo maldición, mis hermanos. Y hay que entender esto claramente, que Satanás siempre se mueve como un caído, mis hermanos. Él no se mueve con la dignidad de la santidad, sino que siempre va arrastrándose por debajo. Es la manera en la cual él actúa. Y su simiente, quienes están bajo el dominio de Satanás, actúan de la misma forma. Sobre tu pecho andarás. Mis hermanos, Satanás siempre actúa de esa forma. Él nunca va a estar delante así con la victoria que viene de Dios, sino que él siempre va a estar arrastrándose, siempre atrás de Dios, siempre tratando de imitar a Dios, siempre engañando a Dios, siempre arrastrándose. De verdad, mis hermanos, Satanás cada vez está abajo y siempre está simbolizado como arrastrándose como el serpiente, porque él está en lo más hondo. Y eso es lo que hace Satanás, lo que quiere hacer Satanás con las personas o con los seres humanos, ¿no? Cuando Satanás somete a alguien al pecado, siempre trata de arrastrarlo a lo más
hondo, a su misma condición. Sobre tu pecho andarás, te arrastrarás. Es la manera en la cual actúa el enemigo. Pero nosotros, mis hermanos, no hemos sido llamados a eso. Nos tenemos el amor de Cristo en nosotros y la libertad de Cristo, al ser un pueblo de Dios. De verdad, Satanás, si uno le cede un paso, él siempre trata de llevarnos más hondo, más hondo, más hondo, más hondo, porque nos lleva a su misma condición, arrastrarnos. Sobre tu pecho andarás. Dios no nos ha llamado a vivir de esa forma, mis hermanos. Sobre Satanás cayó este juicio. Y esto trajo una consecuencia. Él está arrastrándose, mis hermanos. Aunque él lo muestre como un león rugiente, es la escritura, como león rugiente, aparenta ser un león rugiente, no obstante, él es una serpiente que se arrastra, mis hermanos. Y que hay un juicio que ha caído sobre él. Y Satanás lo sabe claramente. Y por esa razón es que todo actuar de Satanás está sometido a un juicio de Dios. Y es este que dice en Génesis 3:14, ¿no? Sobre tu pecho andarás, y dice la escritura, y polvo comerás todos los días de tu. Este juicio cayó claramente sobre Satanás y es lo que se ve en las obras de él. Polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué está diciendo ahí la escritura? El Salmo 72:9 nos abre una figura de esto. Dice que se postren ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos. La Biblia es claramente, los enemigos de Dios siempre van a morder el polvo. Y esto es claro, mis hermanos. Y por eso es que Dios le dice a Satanás, polvo comerás todos los días de tu vida. En otras palabras, todos los días de tu vida tú vas a morder el polvo. Y eso es lo que ha pasado durante toda la existencia de Satanás. Él no ha hecho más que morder el polvo. Satanás, si bien es actúa en este mundo, Satanás puede ahí arrastrarse como una serpiente. Satanás puede siempre estar ahí envenenando y llevando a la condenación a muchos, pero Satanás siempre morderá el polvo. Y Satanás tiene claro que ya un juicio quedó sobre él y el Señor ha pisado su. De verdad, mis hermanos, durante toda su existencia, Satanás actúa y vive como un enemigo vencido y encadenado. Dense cuenta, mis hermanos, lo que ha pasado en toda la historia. En toda la historia, cuando Satanás ha intentado siempre levantarse contra la obra de Dios y contra el pueblo de Dios, él siempre ha mordido el polvo. Desde el mismo Génesis. Si bien Satanás se levantó contra Dios y él tuvo una aparente victoria llevando a la humanidad a condenación, de la misma forma Dios mandó un juicio que de la descendencia de esa misma humanidad, de la mujer, iba a venir uno que le iba a pisar la cabeza. Cuando Satanás hizo eso y él arrastró al ser humano a la rebelión, él mismo también estaba arrastrando que pronto de la ascendencia de la mujer iba a levantarse alguien que le iba a pisar la cabeza. Él estaba finalmente llevando su propia condenación. Y Dios vino y el verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Y vino Jesucristo y terminó pisando la cabeza de Satanás, haciéndole morder en polvo. Cuando Satanás se ha levantado siempre para estar ante el pueblo de Dios, contra el pueblo de Dios, lo vemos desde el Génesis, desde el principio, ¿no? Cuando él se levanta contra las naciones de Dios en el Éxodo, cuando vemos que él levanta a Faraón para que destruya al pueblo de Israel, para que a través del pueblo de Israel no venga aquel Mesías prometido, cuando él levanta ese pueblo, cuando él levanta a Faraón contra el pueblo de Dios, Dios siempre levanta a Moisés y termina liberando a su pueblo y haciendo que Satanás muerda a él. Cuando Satanás quiere impedir que realmente Cristo venga a este mundo y levanta un Herodes para que mate a los niños, finalmente Dios guarda a su hijo y hace que Satanás muerda a él. Cuando Satanás persigue a la iglesia y persigue al pueblo de Dios para exterminar el pueblo de Dios, Dios hace que el pueblo, su pueblo aún en la persecución, crezca más y se extienda por todo el mundo y finalmente Satanás termina mordiendo el polvo.
toda condición de Dios, todo juicio de Dios que ha caído sobre Satanás se cumple, mis hermanos. Y finalmente Satanás siempre termina volviendo él. Polvo comerás todos los días de tu. Esto es lo que vamos a ver en una constante. Si Satanás lo sabe y Satanás odia a Dios, se rebela contra Dios y odia al pueblo de Dios, porque él sabe que todos los días de su vida morderá el polvo. Todos los días de su vida. Porque este es el juicio sobre todo aquel que se levanta contra Dios. ¿Cuánta gente engañada va siguiendo al diablo, va siguiendo a Satanás, y no se dan cuenta que sencillamente están condenados a morder el polvo, mis hermanos? ¿Qué podemos hacer contra Dios? ¿Qué uno puede hacer contra Dios? Vemos claramente en la Escritura que esto se muestra y Satanás lo sabe claramente. Cuando Jesús vino a este mundo, los demonios sabían muy claramente que él era su conquistador y sabían claramente quién era aquel que había venido a este mundo. Ellos sabían muy claramente y le tenían miedo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, Mateo 8:28, versículo 28-29, y ahí se ve la historia de este endemoniado gadareno, hay algo muy interesante que él dice, y algo muy real, ¿no? De repente Jesús le dice, ¿no? ¿Quién eres? Y de repente él empieza a hablar, los demonios empiezan a hablar, y los demonios empiezan a decir a Jesús, y le dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios tenían lo tenían claro que el Señor, y tenían claro que el juicio o que lo que los esperaba a ellos era el tormento. Ellos tenían claro que estaban derrotados. Ellos tenían claro que el Señor es fuerte. Y lo único que le dicen al Señor era, mira, han venido antes de tiempo, ellos ya saben que están condenados a morder el polvo. Lo tienen claro. Cuando Jesús estuvo sobre la cruz, realmente él vino y él venció. No, Satanás quizás estuvo ahí cuando Jesús vino a este mundo, ¿no? Y Satanás, por ejemplo, trata de intentar a Jesús en un primer instante, pero Jesús, a través de la autoridad de la palabra de Dios, va y le hace morder el polvo. Y luego más adelante, Satanás trata de vencer al Señor Jesús a través de la muerte, pero luego Jesús va y en la cruz dice, consumado. Yo me imagino la sensación que habían sentido en el infierno los demonios cuando veían allá a Cristo y quizás tenían esa actitud, ¿no? Como que el Hijo de Dios ahí crucificado y de repente escuchan la palabra del Señor diciendo consumado. Realmente mordieron el polvo en ese momento, mis hermanos. Realmente mordieron el polvo cuando veían que Dios, a través de Cristo Jesús, estaba aplastando la cabeza del demonio. Ellos pensaban derrotar bajo la muerte al Hijo de Dios, pero ¿cómo podían derrotar a Dios bajo la muerte? Al final el Señor dijo, todo está cumplido. ¿Y cómo ha vacío esa bocanada de polvo que tragó Satanás cuando aquel tercer día la tumba se abrió y salió Jesucristo resucitado, ¿no? Nuevamente él sintió una derrota y nuevamente él mordió el polvo. ¿Por qué? Polvo comerás todos los días de tu. Mis hermanos, la historia de la humanidad no es otra cosa que ver a Satanás levantándose y teniendo una aparente victoria sobre el pueblo de Dios, y después vemos en el siguiente acto Satanás mordiendo fuertemente el polvo, porque ¿quién hará contra los escogidos de Dios? ¿Quién hará contra los escogidos de Dios? Polvo comerás todos los días de tu vida, mis hermanos. Satanás se puede levantar contra nosotros, contra la iglesia, pero él ya está condenado a morder el polvo, mis hermanos. Es un enemigo que está derrotado. Y esto lo sabemos claramente en la Escritura, ¿no? Miren, mis hermanos, la manera en la cual pasó también en la historia del pueblo de Dios. Quizás Satanás se sintió complacido cuando vio que los discípulos de Cristo, cuando Cristo es llevado, pues, ante ahí los fariseos y ante los sacerdotes para ser juzgados, no más que todos los discípulos lo abandonan. Y quizás él se siente como victorioso cuando ve que acá quizás el discípulo que estaba ahí estaba llamado a guiar a los otros. Pedro va y empieza a negarlo 3 veces. Y él quizás se regocija en esa debilidad de aquellos seguidores de Cristo en un momento. Pero después, mis hermanos, más adelante vemos que Jesús resucitado se presenta ante sus discípulos
Y luego más adelante ellos reciben el poder del Espíritu Santo, y estos mismos discípulos que en un momento escaparon, y este mismo Pedro que en un momento le negó, ahora estaba predicando ante 3,000 personas y viniendo muchos en la fe. Sinceramente, yo creo que los apóstoles recordaron esas palabras de polvo comerás. Él pensó que quizás iba a tener una victoria derrotando a esos 12, pero polvo comerás. ¿Cómo habrá sido ese tiempo, no? Cuando realmente todo el mundo estaba bajo la idolatría, y Satanás pensaba que todo el mundo estaba dominado bajo el paganismo, el imperio romano dominaba el mundo, y todo el pensamiento del mundo era simplemente a los ídolos. Y de repente, este pequeño grupo de la iglesia cristiana, aunque en un principio perseguida, luego de repente empieza a expandirse y llevar la palabra de Dios, y al final empieza a llevarse el evangelio y a vencer a los ídolos. ¿Cómo no ha sido ese momento, mis hermanos? Realmente Dios siempre trae victoria a su pueblo. Polvo comerás todos los días de tu vida. Realmente esa victoria que Satanás, aparente victoria que él tuvo en el Edén, fue borrada por la victoria que Jesús tuvo en el Calvario, mis hermanos. Y esa victoria que aparentemente Satanás tenía en la vida de cada uno de nosotros, fue borrada en el momento en que vinimos a Cristo. Ese momento en que tú escuchaste el Evangelio y tú viniste a Cristo, ese momento Satanás movió el polvo en tu vida, porque supo que ahora tú le pertenecías a Dios. Y eso es claro lo que el Señor ha hecho, mis hermanos. Tengan con toda seguridad que tenemos esa victoria en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a lo último que podemos ver de aquí este texto, ¿no? Pensemos qué es lo que está pasando ahora continuamente. A pesar de que Satanás está derrotado, está vencido, y él sabe que todos sus intentos van a ser para morder el polvo. Hay algo que es constante en Satanás, él no se rinde, y él sigue constantemente tratando de atacar a Dios y los escogidos de Dios. Y hay una guerra constante. Dice la palabra de Dios, no polvo comerás todos los días de tu vida, y dice la Escritura, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Hay una enemistad que se levanta hasta el día de hoy entre Satanás y Cristo. Cristo ya lo venció. Y la simiente de Cristo, el pueblo de Dios, ahora está en esta tierra, y hay una enemistad que se levanta, mis hermanos. La Biblia dice claramente que nosotros somos soldados de Cristo. ¿Y por qué la Biblia nos da ese término? ¿Se han preguntado? Muchos piensan que venir a la vida cristiana sencillamente es venir y estamos todos con gozo y felicidad. Pero hay otro aspecto de la vida cristiana, es que, mis hermanos, estamos en una guerra. Porque este enemigo que sabe que va a volver el polvo no se ha rendido y sigue atacando y sigue tratando de guiar este mundo hacia la destrucción. Pero Dios ha levantado un pueblo, esa simiente, la simiente incorruptible, la simiente de Cristo. ¿Quién es la simiente de Cristo, no? ¿Quién es esa simiente que tiene por cabeza a Cristo? Es la iglesia de Dios. Mis hermanos, en este mundo nos encontramos en esa situación ahora. La iglesia de Cristo está llamada a hacer frente a todos los ataques del enemigo. Por eso Jesucristo dijo, ¿no? Yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra. Hay una guerra, mis hermanos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y la lucha que se muestra siempre en el mundo es esta, ¿no? Hay una enemistad entre las obras de Dios y entre las obras de las tinieblas. Y siempre Satanás ha tratado de inmiscuirse y tratar de meter, por ejemplo, en el pueblo de Dios, tratar de conformar el pueblo de Dios a este mundo. Eso es algo muy común. Ha pasado en nuestro tiempo, pasa en nuestro tiempo, pero ha pasado también en la historia, ¿no? Pero la iglesia de Dios, o el verdadero cuerpo de Dios, no se conforma a este mundo. Y Satanás va a tratar de conformar tu vida a los estándares del mundo y va a tratar de que tú vivas una vida por abajo de lo que debes vivir como un creyente. Pero ¿qué dijo el apóstol? Dijo, no os conforméis a este siglo. No se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que conozcan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una guerra, mis hermanos, que se levanta en este tiempo. Y de verdad, aunque Satanás se levante contra la iglesia,
y Satanás se levante aún en este último tiempo de una manera más fuerte. La maldad, dice la Biblia, que es como en los días de Noé en el último tiempo. No obstante, Dios siempre va a levantar una luz aún en medio de la más terrible oscuridad, mis hermanos. No olvidemos eso. No olvidemos eso. En cualquier situación donde uno se encuentra, puede estar aún en la situación más oscura. Pueden quizás muchos haberse apartado de la verdad, o la maldad puede estar prevaleciendo fuertemente, pero Dios siempre va a levantar una luz. Ya pasó en la historia y siempre va a pasar, porque las obras de Satanás y Satanás mismo está condenado ya desde el principio a morder el polvo. No olviden eso. Dios siempre va a levantar una luz. Cuando tú veas la felicidad o que tú te renuevas la felicidad, debes conocer que Dios siempre va a levantar una luz. En los momentos más oscuros, por ejemplo, en la doctrina, ¿no? Cuando el mundo se convierte en Dios, siempre levanta un hombre reformador, un gran hombre de Dios que va a ser pero un solo hombre con Dios es suficiente. Suficiente para transformar el mundo. Dios siempre levanta. En los momentos en que Satanás puede haber atacado la vida de cada creyente, la vida de cualquier persona, y la puede quizás haber hundido a la persona y a lo más profundo, de donde alguien diría que ya no hay salida, Dios puede levantar la luz y puede restaurar aquello que está roto, porque Dios siempre va a ser morder el pueblo. No olviden eso. Dios es poderoso para dar vida y levantar a los muertos en vida, mis hermanos. Dios es poderoso, Él da vida a los muertos. No hay nada imposible para Dios. Y esto es algo que lo vamos a ver constante, esa constante lucha, ¿no? Y a veces pareciera que el reino de las tinieblas está venciendo, pero eso es algo aparente, mis hermanos. Porque este reino de las tinieblas está condenado a postrarse al final delante de Dios. Y como dice la Escritura, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, la gloria de Dios Padre. No olvidemos eso, mis hermanos. Por eso la Escritura dice claramente, de verdad, la Escritura dice claramente con respecto a esto. Puede parecer en ocasiones que realmente hay como una derrota, pero aquellos que son la simiente de Dios, mis hermanos, están llamados a libertad. Tenemos victoria en Cristo Jesús. No por nosotros, sino porque Él ya venció en la cruz. La cabeza del enemigo ya está pisada. Él está esperando el momento en el cual Él va a ser juzgado. Él sabe que el tiempo le queda corto. Aquellos que han nacido de la simiente de Dios. La pregunta es, ¿en qué lado nos encontramos nosotros? ¿En qué lado te encuentras tú? ¿Estás delante del lado de Dios o sigues siguiendo engañado por esa serpiente, condenado a morder el polvo, ¿no? La Biblia dice en Juan 3, 5 y 6, ¿no? Quiero que lo leamos juntos. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya han nacido de lo alto, ya han venido al conocimiento de Cristo realmente, han venido a formar parte de la familia de Dios. El Señor nos está llamando nuevamente, como en Génesis, a venir a formar parte de Él. Y esto finalmente nos lleva a una pregunta, ¿no? La pregunta final. ¿Y qué gana Satanás con haber intentado? ¿Qué gana Satanás con seguir intentando tanto si él ya sabe que está derrotado? ¿Por qué Satanás persiste tanto si él sabe ya que su derrota ha sido ya designada? Porque él sabe que está vencido. ¿Qué gana? El versículo nos lo dice, ¿no? Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás, esta serpiente, se le ha permitido herir el calcañar. Y esa es quizás la única aparente victoria que puede sentir en su vida. A él se le ha permitido herir el calcañar. Es lo que se le ha permitido a él. Cuando él vino delante y cuando Cristo vino y Cristo pisó su cabeza, él hirió su calcañar. Ciertamente Cristo tuvo que sufrir nuestros dolores, ser molido, ser abatido, dice la Escritura, ¿no? Molido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice, lo vimos como afligido, ¿no?
Claramente, él mordió el calcañar del Señor y en el sufrimiento él tuvo que llevar el peso del mundo al momento de decir, pues, él dijo, Padre, Padre, Elí, Elí, sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él tuvo que llevar el peso del mundo y sus manos fueron atravesadas por los clavos, no, y sus pies y su costado fue perforado. Ciertamente se le permitió morder el calcañar, pero nada más. Pero nada más, porque después el Señor pisó su cabeza diciendo consumado es. Ciertamente, Satanás, a través de las edades, no hace otra cosa que volver a morder el calcañar. Cuando el pueblo de Dios se levanta, realmente Satanás también viene como serpiente a morder el calcañar, así como lo hizo de Cristo. Pero miren lo que pasó por Cristo. Cristo, aún siendo Dios, se humilló a ser hombre, se humilló a morir en la muerte de cruz. Pero miren lo que dice la Escritura con respecto a Cristo en Hebreos capítulo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se centró en la como menos sin haber sufrido. Porque él sabía que él iba a traer libertad a su pueblo. Y él sabía que aunque Satanás iba a morder su calcañada, él iba a traer libertad y iba a pisar su cabeza. Y esto fue lo que pasó. Y esto es lo que pasa también en nuestro tiempo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, está avanzando en este mundo y Dios está trayendo la redención en este mundo. Pero Satanás viene y siempre va a morder el calcañar. Siempre está mordiendo el calcañar. Y esto lo hemos visto a través de la historia. Cuando la iglesia avanza y cuando los cristianos avanzan y cuando Dios está avanzando, mientras avanza la iglesia, viene la serpiente a morder el calcañar. Y esto lo hemos visto. Si bien haciendo la iglesia se levanta, institución. Si la iglesia se levanta, se va a estar en posición. Si la iglesia se levanta, hace que encarcelen a los cristianos y aún a los cristianos pasen por medio quizás de la muerte, de la tortura. Satanás ha hecho eso y en la historia hemos visto que Dios ha permitido que eso suceda. Se le permitió a Satanás morder el calcañar, impartir ese dolor. Pero él solo puede mordernos el talón. No puede ir más allá, mis hermanos, recordemos eso. Cuando somos tentados, derribados, y cuando estamos tumbados, realmente Satanás puede y ha mordido nuestro calcañar. No obstante, tenemos victoria en nuestra cabeza, que es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, mis hermanos. Y si bien es cierto, Satanás puede morder. Y si el creyente cae, dice que Dios lo levantará y que su cabeza siempre sigue en alto. Su cabeza es Cristo Jesús, mis hermanos, y reina en el cielo. Y esto es algo que no debemos olvidar. Cuando tú como creyente, Satanás puede venir y él puede morder tu calcañar. Pero si tú eres derribado, Dios juntamente con la prueba te da la salida. Y Dios siempre trae su misericordia a tu vida y Dios te restaura. Es algo que Dios puede hacer. Aunque Satanás puede morder el calcañar, pero no puede tener una victoria completa. Y él va a venir a nuestra vida a morder el calcañar, mis hermanos. El sufrimiento de la iglesia, si bien es cierto, el sufrimiento que podemos padecer en este mundo, porque mis hermanos, ¿cuántas cosas aparentemente podemos entender en este mundo por seguir a Cristo? ¿Cuánto sufrimiento viene a nuestra vida aparentemente por seguir a Cristo? Satanás viene y muerde su calcañar. ¿Cuántas veces Satanás muerde su calcañar y Dios se lo permite? Pero ¿qué dice la Escritura al respecto en 2 Corintios 4:17? La Biblia dice claramente, quiero que lo leamos juntos, porque esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Aunque Satanás viene y muerde nuestro calcañar y permite que, y hace que la iglesia pase tribulación, y Dios permite que la iglesia pase tribulación, y Dios permite que pase sufrimiento, no obstante, eso te lleva a cada vez tener un más excelente y eterno peso de gloria. Benditos aquellos que sufren por el Señor, mis hermanos. Satanás puede morder el calcañar, pero eso no va a ser nada más que nosotros tengamos un más excelente y eterno peso de gloria. Eso es claramente lo que dice la Escritura. Por eso se le ha sido permitido morder el calcañar, pero no más.
Él puede realmente hacer una herida, ¿no? Pero él no puede atacar la verdad de Dios completamente. Realmente, él puede herirnos, ¿no? Él puede tumbarnos, pero a Satanás se le ha permitido mordernos el calcañar, más no le nada. La verdad de Dios siempre va a estar ahí. El Espíritu Santo de Dios siempre va a estar llevándose la victoria. Y eso es algo que debemos recordar en nuestras vidas, mis hermanos. Quizás estás siendo mordido por Satanás y Satanás está mordiendo el calcañar. No olvides que solo se le ha permitido hacer ello, pero tú tienes la potestad abierta para ir delante del trono de la gracia y buscar el oportuno socorro, dice la palabra de Dios. Podemos ir delante de Dios. Satanás nos puede tener ya atrás, pero nosotros podemos ir delante de nuestra cabeza, que es Cristo, que es la cabeza nuestra, ganada y sometida por Satanás. Satanás pisa esa cabeza, Dios pisa esa cabeza de Satanás y nos da victoria, mis hermanos. No olvidemos eso. De verdad, aunque el varón de Dios, mi hermano, se encuentre cojeado por un tiempo, ¿no? Y sufra ahí en el punto donde Satanás ha unido sus colmillos, con todo, ese varón puede caminar apoyándose en Cristo, mis hermanos. Tú puedes estar aquí cojeando por esa parte del enemigo, pero si te apoyas, puedes avanzar, mi hermano. Y puedes vivir con toda seguridad y regocijarte en tus heridas. Regocijarte en los triunfos de Cristo. Es algo que podemos hacer, aunque Él se le haya permitido movernos el calcañar, no obstante la victoria es de Cristo. Y esta horrible tribulación, mis hermanos, es momentánea. Dice la Escritura, tú le herirás en el calcañar. No obstante, viene una condenación final para Satanás. Y Él lo sabe, Él claramente lo sabe. Satanás encabeza los poderes de este mundo que se ponen contra Dios. Y él puede tener éxito solamente en morder el calcañar, pero él sabe que su fin es inminente. Y la Escritura lo dice así claramente. Cristo venció y llevó cautivo toda obra de Satanás. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Satanás al creyente no lo puede mantener cautivo, mis hermanos. Usted puede mantenerse cautivo porque quiere, por ignorancia, pero usted no tiene por qué estar cautivo, porque Dios ha llevado cautiva la cautividad. ¿Ven el Señor? El Señor lo dice claramente. Y dice la Escritura con respecto a Cristo Jesús y lo que va a pasar con Satanás. Quiero que leamos este versículo, mis hermanos, en Romanos 6:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mis hermanos, aunque haya aflicción y Satanás se le haya permitido mordernos el calcañar, el Señor volverá en breve, mis hermanos. No olvidemos que nuestro enemigo está derrotado y él está llamado a morder el polvo. Hay una aparente victoria que él puede tener, pero al fin y al cabo, toda la gloria es para Cristo. Toda la honra es para Él y ante Él se dobla toda rodilla. ¿Dónde estamos nosotros, mis hermanos? Hemos venido ya a Cristo. No olvidemos que tenemos victoria, mis hermanos. Y que realmente nuestro enemigo está derrotado y tenemos un Rey que reina para siempre, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos, al terminar. Señor bendito, Dios Todopoderoso, tú eres santo, Padre. Tú reinas sobre todo, Señor, y en ti tenemos victoria. Padre, claramente sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, Señor. Que tenemos claro que nuestras fuerzas no podemos hacer nada, Señor, contra nuestro enemigo. No obstante, tú nos has dado victoria, Padre, en la cruz, y tú has aplastado la cabeza de Satanás, Padre Santo. Y hoy podemos estar en ti, en Cristo Jesús. Y hoy podemos tener victoria en ti, Padre, en Cristo Jesús. Oh Padre, hay tantas vidas, Señor, que están sometidas a la esclavitud de Satanás, pero tú ya has traído victoria, Padre Santo. Tú has traído libertad a través de Cristo Jesús. Oh Padre Santo, es una libertad que está abierta para todo aquel que viene a ti, todo aquel, Señor, que te busca, dice la Escritura, que te halla. Tú eres un Dios bueno, misericordioso y poderoso, y en ti confiamos, oh Padre Santo. Obra en nosotros, Señor, tu perfecta voluntad. Y permítanos ser, Señor, instrumentos en tus manos, Señor. Hay muchos que quizás han pasado adversidad o están pasando adversidad, Señor.
el enemigo está atacando sus vidas, mas Señor, en ti podemos tener consuelo, Padre Santo, porque en ti tenemos victoria. Oh Padre, confiamos en ti, Señor, para la obra de extender el evangelio de tu reino en este lugar donde tú nos has puesto. Y sabemos, Señor, que aunque se levanten, Señor, dificultades, tú, Señor, nos has dado la victoria en Cristo Jesús. En ti confiamos, oh Señor, y te agradecemos por tu infinito amor, Padre Santo, y por tus bondades. A ti sea toda gloria y todo honor, Padre, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, bendiga, Señor.